Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos, bienvenidos a un jueves más de nuestro estudio de Romanos. Como ya saben, todos los jueves a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, tenemos esta reunión virtual completamente en vivo con la intención de que nos sintamos todos más conectados, ¿verdad? Les he dicho varias veces en estudios anteriores que podríamos grabarlo previamente y ponerle cortinillas y mejor calidad, pero creo que hay algo especial con el hecho de que sea en vivo, porque aunque no podamos estar juntos en el mismo lugar, pues podemos estar al menos unidos en un mismo espíritu. Y yo he visto, ¿verdad?, cómo también entre ustedes van ahí comentando, dialogando, recomendando, etcétera. Entonces es lo más cercano a estar reunidos. Así que por eso es que tenemos este tiempo en vivo y vamos a orar para poner este mensaje en manos de Dios. Si tú vas manejando, solamente en tu mente escucha la oración, ya lo sabes, pero no cierres tus ojos, por supuesto. Pero los que están en casa, si estás en la cama, tampoco lo cierres, no te vas a quedar dormido. Espero resolver muchos problemas, pero que el del insomnio no sea uno de ellos, ¿verdad? Antes de comenzar, les cuento un mal chiste. Un hermano que llegó con un pastor y le dijo: pastor, quiero darle gracias a Dios por su vida, porque llevo muchos años con un problema y fui con doctores, con médicos, con psicólogos, con consejeros, pastores, de todo, ¿verdad? Y nadie pudo resolver mi problema, pero me regalaron una prédica de usted y desde que yo escuché ese mensaje, mi problema quedó inmediatamente resuelto. El pastor se para el cuello, se siente orgulloso y dice: no, pues gracias a Dios, y dígame, ¿cuál es el problema que usted tenía que arregló mi predicación? Le dice: pastor, yo sufría de insomnio, no podía dormir, pero el día que me regalaron esa prédica suya la pongo todas las noches y es tan aburrida que desde ahí me quedo dormido. Así que espero no resolver ese tipo de problema en tu vida y que no te me quedes dormido mientras está el mensaje. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche porque tú nos das vida, porque estamos con bien, Señor, y porque tú nos permites tener el tiempo, las ganas, las fuerzas, Señor, para poder estar estudiando tu palabra. Pequeños, grandes detalles que a veces no valoramos, Señor. Cuánta gente quisiera, pero no cuenta con el tiempo. Cuánta gente quisiera, pero está enferma y no puede concentrarse, no puede, Señor, estar recibiendo tu palabra como quisiera, y desafortunadamente también cuántos hay que tienen el tiempo y la fuerza, pero no tienen las ganas. Oramos que tú despiertes, Señor, su espíritu y que puedan ellos volver en sí, salir de toda influencia que los está teniendo bajo ese letargo espiritual y que tú traigas un despertar en tu pueblo, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, pedimos que tú hables a nuestro corazón, que sea únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, la única influencia ejercida sobre nosotros, y que todo tipo de influencia que no sea la tuya, todo tipo de distracción, de opresión, pensamiento, preocupación, se ha puesto en tus manos y quitado del medio y no se interponga entre tu palabra y nosotros, Señor. Que tu palabra sea sembrada en tierra fértil y que nos edifique, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Vamos a continuar y vamos a Romanos capítulo 15, que es el capítulo que hemos estado estudiando las últimas semanas. Hoy vamos a ver el tema titulado Manifestaciones del Poder de Dios, y es una continuación del mensaje de la semana pasada. Te voy a leer lo que vimos la semana pasada y después te cuento por qué esta es una continuación. Romanos 15 dice en el versículo 15: mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. La semana pasada dividimos el mensaje en dos partes. En la primera parte vimos que Pablo había predicado el evangelio a personas que no lo habían escuchado, que está muy de moda pues abrir iglesias, ¿verdad? Y buscar que sean novedosas, atractivas, con un mensaje bonito, humanista, que no confronte, que no llame al arrepentimiento, para que cristianos carnalotes, ¿verdad?, en algunos casos, amargados en otros, pues bueno, vayan a las congregaciones. Si tienes iglesias nuevas llenándose de cristianos y dicen: wow, qué éxito, 500 personas, 1000 personas en la primera reunión, bueno, se nos olvidó que el Señor no nos llamó a llenar nuestros auditorios, sino a llenar el cielo.
gloria a Dios, y se llenan los auditorios, pero que sea de preferencia de personas que no conocen de Jesucristo. Aclaramos al margen de esto que no es que sea pecado que alguien se cambie de iglesia cuando es por las razones correctas. Explicamos cuáles son las razones correctas, pero también explicamos que mucha gente no se cambia por ellas, sino simplemente pues porque el pastor no me saludó, porque me llamó al arrepentimiento y aquí no, y aquí pues, sí puedo pecar, y aquí fumar y emborracharme, y pues no son tan religiosos, dice mucha gente, ¿verdad? Entonces ahora a la santidad le llaman legalismo. Por ahí un meme decía, antes te predicaban de arrepentimiento y cambiabas tu vida, ahora te predican de arrepentimiento y te cambias de iglesia. Entonces, Pablo, ¿verdad? En los últimos versículos, quiero brincarme de aquí al 31 y después regresamos. Dice, de manera que me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo yo hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, que es respetuoso, ¿verdad? Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Hago un paréntesis, veo que nuestra hermana Adriana nos comenta que está desde el hospital. Si pueden escribir por qué están ahí, para al final del mensaje poder orar por esa petición también, ya sea en vivo, o si el mensaje se sube y no lo veo, yo tomar nota, ¿verdad? Yo les he comentado recientemente que tengo en mi teléfono una lista de peticiones, porque cuántas veces decimos voy a orar por ti, y si no lo anotamos se nos olvida. Entonces hay que anotarlo, y al rato que ponga nuestra hermana esa petición, y los que tengan también peticiones las pueden poner, ¿verdad? Y que los demás tomemos nota y estemos en oración. Entonces, Pablo predica a quienes no les ha llegado el evangelio. Regreso al versículo 16, donde dice que le predicaba a los gentiles para que le fueran ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. Y esto nos lleva ya a nuestro mensaje de esta noche. Cuando Pablo predica a los gentiles, muchos de ellos venían de un politeísmo donde creían en muchos dioses, y a veces es necesario, como Elías lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, demostrar que Dios es el verdadero, para que pues la gente que pensaba que era Baal o que eran muchos otros, pues tuvieran un punto de comparación, ¿verdad? Entonces, no es que la gente por los milagros va a creer. Es bien importante que entendamos que Jesús hizo milagros más que nadie y lo acabaron crucificando. Pero los apóstoles, en este caso Pablo, pues muchas veces con señales, con prodigios, con maravillas, palabras griegas utilizadas para hablar de los milagros, daban testimonio del poder de Dios. Y no es que por eso la gente creía, porque Pablo no se va a contradecir. Él mismo en Romanos 10:17 dijo que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero a veces gente escéptica, cuando ve un testimonio del poder de Dios, puede que abra su corazón para escuchar la palabra de Dios, que diga, oye, pues estos aleluyos no están tan locos como yo pensaba, y mira qué interesante lo que me estoy enterando que está sucediendo en esta familia cristiana. Y no es que por ver una sanidad, algo por el estilo, la gente va a creer, pero son muchas veces testimonio del poder de Dios que capta la atención de la gente, para que ahora sí, sembrando la semilla del evangelio, en muchas ocasiones la gente crea. La semana pasada, de hecho, vimos que hoy la iglesia pues está a veces en dos extremos, ¿no? Algunos se jactan de que hay muchas señales y manifestaciones espirituales, pero a veces esto los cautiva tanto que no predican la palabra, y otros se jactan de que tienen la palabra, pero pues dejan de creer en las maravillas que el Señor sigue haciendo. Concluimos la semana pasada diciendo, si Dios está haciendo señales en tu vida y eres parte de una congregación donde hay milagros genuinos que vienen de parte de Dios, gloria a Dios. Añádele a eso la predicación de la palabra, para que las vidas sean transformadas, porque como hoy veremos, pues de poco va a servir que la gente cambie por fuera si no hay un cambio interno en su corazón. Y quien nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos prepara para toda buena obra, según la Biblia, es ella misma. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Entonces tenemos que predicar la palabra para que la gente sepa tomar buenas decisiones, para que tenga sabiduría. Porque ¿de qué me sirve? Pues que a lo mejor experimenté un milagro de sanidad, pero mi vida sigue siendo un desastre. Mi matrimonio, mi paternidad, mi relación con mis padres, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo,
No estoy diciendo que siempre serán excelentes. A veces, según Romanos 12:2, no será posible llevar la fiesta en paz con todos, pero una cosa es porque ellos no quisieron, otra cosa es porque nosotros hemos tomado malas decisiones, ¿no? En las finanzas, en todas las áreas de nuestra vida, porque no hay sabiduría, porque no hay conocimiento de la palabra. Entonces no tenemos que poner a pelear a estos dos extremos, ¿no? Si alguien cree en las señales que Dios sigue haciendo y ya las está viviendo, qué bueno, pero súmale la palabra. No te dejes llevar solamente por el emocionalismo. Ahora, si tú ya predicas la palabra, cree que Dios sigue haciendo maravillas y ora para que el Señor siga obrando de manera milagrosa, ¿verdad? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él sigue haciendo cosas increíbles. Entonces Pablo es lo que dice en el versículo 19, regreso al 18, dice: lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Dice en el 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y esto nos lleva a nuestra enseñanza de hoy. Dice que Pablo obró con la palabra, versículo 18, y también dice con las obras. No eran enemigos las obras de la palabra ni la palabra de las obras, iban de la mano. Dice el versículo 19, con potencia de señales y prodigios, con poder de maravillas que Dios siguió obrando, en el poder del Espíritu, ahorita iremos para allá, dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, dice, hasta Ilírico, todo lo he llenado. No dice solamente de milagros, de maravillas, de señales, sino dice del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé, no solamente dice en hacer milagros, en sanar y liberar, sino en predicar el Evangelio. Entonces Pablo acompañaba la predicación del Evangelio con la manifestación del poder de Dios en las vidas de las personas. Qué equilibrio tan hermoso, y ojalá pudiéramos aprender de él, porque de repente creemos que tenemos que elegir uno u otro, ¿no? O sea, o eres de esta denominación, que son los que hacen muchas cosas ahí y a veces son genuinas, a veces también hay mucha falsificación. Jesús dijo, muchos van a hacer señales y prodigios para engañar, ¿verdad? Y creen que si estás de este lado, pues ya no puedes estar del lado de la palabra. Y si estás del lado de la palabra, entonces no debes de creer en las señales. Y de repente un pastor que se caracteriza por la sana enseñanza de la palabra, orando por un milagro, y lo ven raro, como que ya se está apartando, que no, van de la mano, ¿verdad? El Dios que inspira la palabra es el Dios que sigue haciendo milagros, y el Espíritu Santo que nos da dones, 1 Corintios 12, es el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Entonces, tan son importantes los dones del Espíritu de 1 Corintios 12, como es importante la palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró. Y de repente las iglesias como que tienen que elegir, ¿no? O la manifestación de los dones o la predicación de la palabra. Y de repente, pues como predico mucho la palabra, no hay tiempo ni para orar por los enfermos. Y viceversa. Y como aquí, pues sí damos libertad al Espíritu, ¿verdad? Y se manifiestan todos los dones, pero nunca predicamos la palabra. Mis hermanos, el enemigo busca engañarnos, es bien astuto y tenemos que detectar sus estrategias. Vuelvo a repetir, el mismo Espíritu Santo que dota de dones espirituales a la iglesia es el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra. Y viceversa, el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra es el mismo Espíritu Santo que dota de dones a la iglesia. Entonces, pidámosle a Dios que impacte nuestras vidas, que bendiga nuestras vidas a través de la palabra que inspiró el Espíritu y de los dones que le han sido dados a los miembros del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:7, para provecho de la iglesia. Y esto ya nos lleva de lleno a lo que te quiero compartir, y es que justamente cuando la Biblia habla del poder del Espíritu Santo, habla del poder operando de forma externa y de forma interna. Es un poder que puede tanto darle la vista física a un ciego como dar visión espiritual a alguien que no la tenía, que puede tanto sanar de un cáncer al enfermo como sanar de la amargura a una persona que estaba lidiando con esto. Yo no quiero quedarme con una obra incompleta o a medias. Entonces, les decía, no tenemos por qué quedarnos a medias, sino que hay que creer. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, o sea, se manifiesta de muchas formas, ¿verdad? Y busquemos que Él nos impacte tanto externa como internamente. Porque, regresando a Romanos capítulo 15, vuelvo a leer versículo 19, dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios.
Y cuando la Biblia habla del poder del Espíritu de Dios es interesantísimo y quiero compartirte un poco de forma resumida acerca de esto. La palabra poder que aparece regularmente en el Nuevo Testamento cuando se habla del poder del Espíritu viene de una palabra griega que es la palabra dunamis, de donde también viene la palabra dinamita, o al menos de la raíz de dunamis. Viene dinamita, que es un explosivo altamente poderoso que se utiliza principalmente para demoler viejas edificaciones, para abrir caminos, ¿verdad? No sé si has visto videos de grandes demoliciones donde ponen diferentes dosis de dinamita en lugares estratégicos y en vez de estar ahí con la maquinaria y con el martillo destruyendo y golpeando, pum, 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 dinamita, aprietas un botón, pum, en cuestión de segundos una vieja estructura se hace pedazos, y así es el poder de Dios. Hay mucha gente que está con el cincel ahí en sus fuerzas, luchando, ¿verdad? En tu carne, y muchos frustrados porque no logran vencer sobre ciertas adicciones, porque no logran vivir una vida de santidad, porque no logran transformar su vida, y tú no tienes que seguir viviendo con ese cincel porque tienes el poder de Dios. En Hechos 1:8 Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo sobre nosotros recibiríamos poder, y es la misma palabra que está utilizando Pablo en Romanos capítulo 15, o sea que no era un poder exclusivo de Pablo, es un poder prometido a la iglesia, ¿verdad? Y esto es hermoso, porque a veces venimos a la Biblia y decimos, no, pues es que era Pablo, y sí era Pablo, pero no se trataba del poder de Pablo, sino del Espíritu, el poder del Espíritu Santo de Dios operando a través de Pablo, y ese mismo poder es el que Jesús prometió que recibiríamos nosotros como su iglesia. Ahora, nota al margen de todo esto, recibimos al Espíritu Santo, y te decía, no era el poder de Pablo, sino el poder del Espíritu Santo a través de Pablo, y es el mismo poder que se le ha prometido a la iglesia. Me quedé en la nota al margen que les decía que recibimos al Espíritu Santo de Dios, no se puede apartar como antes, somos sellados con él, según Efesios 1, pero sí lo podemos contristar, sí podemos apagarlo. La Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu. El domingo prediqué un poquito de esto en el tema que te recomiendo, que titulamos Aguas de Vida. Entonces, y algún tiempo atrás vimos el de Leña Nueva, y hemos visto estos pasajes de 1 Tesalonicenses 4, de Efesios 5, ¿verdad? 1 de Corintios, donde se nos manda no apagues al Espíritu, no contristes al Espíritu, sé lleno del Espíritu, a través de una vida en santidad, en resumen, de apartarte del pecado, de tener comunión con Dios, de vivir en la palabra, de vivir en oración, de vivir en intimidad con Dios, de vivir alabando a Dios. Eso empieza a hacer que ese fuego arda y que yo viva permanentemente lleno, y obviamente que a medida que más estoy bajo su influencia, más se produce el fruto de Gálatas 5:22, del cual hablaremos en unos segundos, y más puedo yo ser utilizado por él. Entonces, vamos a ver algunos de los pasajes del Nuevo Testamento donde se nos habla de las diferentes manifestaciones. Sí, se congeló porque me cambié de red. Les decía, ¿verdad? Ya me perdí un poquito con todo esto, pero Hechos 1:8 nos promete recibiréis poder, que viene del griego dunamis. Explicamos cómo la dinamita se utilizaba para demoler viejas edificaciones, o más bien se utiliza para eso, que también se utilizaba para poder abrir camino en medio de los cerros. En vez de darle toda la vuelta, pones dinamita y abres el cerro en dos. No sé si alguna vez has ido en la carretera como pasajero y cuando pasas en medio de una montaña, a ver qué bonito se ve, totalmente abierto ese camino. Y lo uso como ejemplo porque así es el poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? No solamente viene a destruir esas viejas fortalezas que nosotros no podemos derribar, sino que también a veces vamos camino al propósito de Dios y se van a oponer algunas montañas, algunos obstáculos, algunos problemas, pero con el poder de Dios podemos abrirnos camino. No necesitamos volver atrás y abortar la misión, ni darle toda la vuelta, sino simplemente estar seguros que estamos en el camino de Dios y su dinamita irá abriendo camino. Pero lo que hoy quiero meditar es que esta palabra en el Nuevo Testamento es utilizada tanto para describir señales externas como transformaciones internas. Y esto va ad hoc con lo que venimos hablando desde la semana pasada, que es importante que el Señor haga una obra completa en nuestras vidas. Yo no quiero ser, les decía hace poco en un devocional, como los 9 ingratos, los 9 leprosos que Jesús sanó, pero ninguno de esos 9 regresó a darle gracias. Solamente uno, el 10º leproso,
que regresó también para darle gracias, y al final de la historia le dice: tu fe te ha salvado. O sea, los 10 fueron sanos, pero solo uno fue salvo. Entonces, qué desgracia, ¿verdad?, que si tomáramos esa proporción y la aplicáramos a la iglesia actual, tuviéramos nuevamente reuniones donde solamente el 10% de los sanos fueran salvos. O sea, yo no quiero una iglesia donde podamos pararnos y decir: 1000 personas hoy fueron sanas, pero qué desgracia si solo 100 fueron salvas. O 10 personas fueron sanas, pero qué desgracia si solo una fue salva. 100 personas fueron sanas, pero qué desgracia si solo 10 fueron salvas. Ahora, tampoco se trata de decir 10 fueron salvos y ninguno fue sano. O sea, ese es el otro extremo que te decía, y no hay necesidad de elegir uno y otro. Creámosle a Dios que Él sigue haciendo maravillas y busquemos esas maravillas, pero dentro de este equilibrio, sin permitir que las maravillas nos absorban tanto que ya no busquemos lo más importante, que es la transformación y la renovación de mi hombre interior y la salvación de mi alma, ¿verdad? Porque una persona que fue sana y vivió 20, 30 años más, gloria a Dios, ¿verdad?, que el milagro le dio 20, 30 años más de vida. Pero demos mayor gloria a Dios cuando el Espíritu Santo la regeneró y no le dio 20 años más de vida, sino que le dio vida eterna. Por eso muchas veces hemos dicho que es la salvación el milagro más grande. Sin que esto deba ser utilizado como pretexto para enmascarar nuestra incredulidad, es una gran realidad que no podemos ni debemos negar. Y cuando la Biblia habla del poder del Espíritu Santo de Dios, habla de su operación tanto de forma externa como interna, y quiero leerte algunos ejemplos. Lucas capítulo 5, versículo 17. Quizá el mensaje de hoy es un poco más breve porque es realmente la culminación del de la semana pasada. Pensé por un instante en ya brincarme a lo que sigue, pero no lo quise dejar incompleto porque el de hace 8 días fue bastante interesante, te lo recomiendo, ¿verdad? Lo puedes buscar aquí en la página de Facebook de un servidor, te vas para abajo en las publicaciones, acabando esta transmisión, y se llama Predicación y señales de Pablo a los gentiles, o Predicación y milagros de Pablo a los gentiles. Entonces el día de hoy es realmente el complemento. No es que si no escuchaste ese no entenderás este, pero sí vale la pena, si estás escuchando este, que escuches también el anterior. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, dice, y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Este es dunamis, y vemos que el dunamis operaba en Jesús para sanar a los enfermos. Y luego se cuenta la historia de un paralítico que Jesús levantó. Podríamos leer un montón de pasajes, ¿verdad?, de sanidades de Jesús, pero quiero únicamente enfocarme en un par porque mencionan de manera textual la palabra poder. En otros se menciona ya a Jesús directamente dando la orden, obrando el milagro, pero aquí vemos que sanaba porque con él estaba el poder del Señor para sanar. En Lucas capítulo 6, versículo 19, tenemos otro ejemplo más. Como te digo, no vamos a ser exhaustivos, ver todas las veces que aparece la palabra poder en el Nuevo Testamento, solamente un par de ejemplos para ilustrar la enseñanza que estamos dando. Dice que toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Te acuerdas de la mujer de flujo de sangre? Jesús toca su manto y dice: ¿quién me tocó? Porque yo sentí que de mí salió poder. La gente cuando tocaba a Jesús o cuando Jesús hablaba, experimentaba el poder de Dios para traer sanidad. Entonces vemos aquí la primera aplicación del poder de Dios, que es obrando milagros. Y mucha gente dice: ya los milagros terminaron con Jesús, o no con Jesús, sino con los apóstoles. Les decía la semana pasada, no puedo estar más en desacuerdo con esto, porque es como si los milagros hubieran aparecido únicamente durante el periodo de la expansión de la iglesia primitiva, y realmente lees la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y jamás por tu mente pasará la idea de la doctrina del cesacionismo, si se le puede llamar doctrina. Creo que más bien habrá que llamarle herejía, con todo respeto, aunque admiro a algunos predicadores que tienen buenas enseñanzas. Considero que esta parte es una herejía, ¿verdad? Que roba la fe de las personas, que le roba la gloria a Dios
y que presenta a Dios de una manera muy distinta como la Biblia le presenta. Yo voy a la Biblia y desde Génesis hasta Apocalipsis ves al Señor obrando de una manera siempre milagrosa, poderosa, sobrenatural. A Dios revelándose como el Shaddai, el Todopoderoso, como Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador, como Jehová Jireh, nuestro proveedor. Lo ves desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Liberando a su pueblo, preservando a su pueblo a través de obras potentes una y otra vez. Entonces, cuando alguien dice, no, pues es que no eran tan comunes los milagros del Antiguo Testamento, digo, bueno, pues qué versión de la Biblia está leyendo, porque ves todos los patriarcas y ves los profetas y el periodo de los jueces y lees la historia de Elías y bueno, ves cada personaje en Génesis de alguna manera, o escuchó a Dios, o recibió palabra de Dios, o la provisión de Dios. 40 años en el desierto cayendo maná del cielo todos los días, y dicen que no eran muy comunes los milagros. Por Dios, ¿qué Biblia está leyendo esta gente? Con todo respeto. Salía agua de la roca en medio del desierto, una columna de nube los guiaba en el día, en la noche una columna de fuego durante 40 años. Caen las murallas de Jericó por sí solas con solamente rodearlas durante 13 veces. Despedazaron un montón de ejércitos. David con una piedra acaba con un gigante, y dicen que Dios no hacía milagros. Preservó a Daniel del foso de los leones, a sus 3 amigos los mantuvo intactos en medio de un horno de fuego. Cada batalla de los jueces fue una victoria milagrosa. Mujeres estériles que el Señor les daba luz, Abraham y Sara concibiendo a más de 100 años de edad, y dicen que Dios no hacía milagros. Por Dios, mis hermanos, en buen plan, si están ustedes con esta idea, arrepiéntanse, porque es disminuir a Dios y es presentarlo pues como un diosito. No, yo sigo creyendo en el Dios todopoderoso que sigue haciendo maravillas. Entonces llegamos al Nuevo Testamento y Jesús obra con poder y le promete a la iglesia que recibiría ese poder, y no era un poder exclusivo únicamente, como algunos dicen, para los apóstoles mientras escribía la Biblia y nada más. No, de eso hablamos un poquito la semana pasada, ¿verdad? Es un poder que se le promete a toda la iglesia y que vendría cuando recibiéramos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, al venir a Cristo, nos preguntamos entonces, que recibí su Espíritu pero no su poder. ¿El Señor no cumplió con su promesa o qué? Por supuesto que no. De hecho, el mismo Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice a los apóstoles o algo por el estilo, sino a los que creen. Si tú crees en Él, Dios también te puede utilizar a ti con gran poder. Entonces no nos vayamos al extremo, ¿verdad?, de que abandonemos la palabra, lo cual ya aclaramos, y estoy siendo muy enfático porque generalmente el problema es este: cuando alguien llega a hablar del poder de Dios, de los milagros de Dios, muchas veces, y yo he sabido de gente que llega inclusive a simular, a fingir, que llega a maquinar engaños y fraudes muy descarados, pero aun cuando hablamos de gente honesta, el problema es que a veces ya no predican el resto de la palabra, que toda la predicación es milagro, 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 sanidad, 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 y ya no se predica el resto de la palabra. Entonces eso tampoco es correcto, ¿verdad? Por eso vuelvo a aclarar, nota al margen, yo no estoy hablando de esto. Pero una persona que busca la palabra, que predica la palabra, no tiene por qué rechazar el poder de Dios, del que Pablo está hablando, que él también demostraba a la par que predicaba la palabra de Dios. Dios, mi hermano, sigue obrando de manera maravillosa. Dios sigue haciendo milagros, y si tú has experimentado alguno, déjalo en los comentarios para que los demás hermanos puedan leer el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque dicho sea de paso, si tú no cuentas lo que Dios hizo en tu vida, le estás robando la gloria a Dios. El milagro no es principalmente para tu beneficio, es secundariamente para tu beneficio, principalmente para la gloria de Dios. Entonces Jesús obraba con poder, y ese poder hacía milagros, y ese es el mismo poder con el que Pablo ministró a los gentiles, y es el mismo poder que se prometió, Hechos 1:8, a la iglesia cuando recibiera al Espíritu Santo de Dios. Ese poder sigue vigente, y si tú estás pasando un tiempo difícil, hay un diagnóstico difícil, nunca olvides, creemos en el Shaddai, que no es el poderoso, es el todopoderoso. Significa que todo lo puede, para él no hay nada imposible. Algún hijo perdido, Dios lo puede tocar. Una enfermedad incurable, Dios la puede sanar. Un matrimonio por los suelos, Dios lo puede restaurar.
una lucha. Bueno, ahorita voy a hablar de cuestiones internas. Ahorita quiero hablar primeramente de lo externo, ¿verdad? Una crisis insuperable, Dios puede traer su bendición. Él opera todavía de manera milagrosa. Ahora, vamos a Efesios capítulo 3, porque quiero leerte otro ejemplo del poder de Dios. Efesios capítulo 3. Hay muchos, pero quiero únicamente contarte Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Otra vez se habla de el poder del... Hay muchos comentarios de la transmisión, desafortunadamente. No sé si después al subirla, creo que se sube completo, entonces lo pueden volver a escuchar terminando. Y prontamente en Toluca, en el mensaje de los 9 ingratos, estaré compartiendo muchas de estas verdades nuevamente ya con toda la congregación y en domingo. Entonces, bueno, Efesios 3, versículo 14, prontamente ya terminaremos. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces vemos que el poder del Espíritu Santo no solamente operaba externamente, sino también internamente, ¿verdad? Algunos dicen que no ha habido falla, entonces sabrá Dios. Yo creo que sí es Telmex a nivel nacional, que a muchos les está fallando, porque si fuera desde mi transmisión le fallaría a todos, no solamente a algunos. Pero bueno, vemos en Gálatas 5:22 el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces el mismo poder que opera externamente en el mundo visible, físico, tangible, también opera de forma interna en nuestro carácter, Gálatas 5:22, y en nuestras emociones, como lo estamos viendo en Efesios 3:14 al 16. Hay muchos pasajes. Si tú buscas en una concordancia la palabra poder y los empiezas a leer, vas a ver muchas aplicaciones, tanto del poder de Dios operando de forma externa como el poder de Dios operando de forma interna. Hace poco leí un pasaje precioso también que hablaba del poder de Dios operando de forma interna, pero como te decía, quiero darte solamente ejemplos para ilustrar esta realidad, que no tenemos por qué enjaular, ¿verdad?, las obras de Dios. Y tú eres de los que si va a una iglesia donde hay señales, o tú eres de los que una iglesia donde pues nada más se enfocan en la vida diaria, y el poder de Dios opera en todas las áreas de nuestra vida. Si necesitas una señal externa, el poder de Dios opera de forma externa, pero si internamente estás lidiando con amargura, con decepción, con tristeza, con depresión, con ira, con algún pecado, hay algún tema en tu carácter, el Espíritu Santo de Dios también puede con su poder transformarlo. El poder de Dios opera de forma interna y de forma externa. Muchas veces el poder de forma externa, o no muchas, sino prácticamente siempre en la Biblia, era a través de la oración, ¿verdad? Llegaba un enfermo, se daba una orden, se hacía una oración y la persona sanaba. Pero el poder operando de forma interna principalmente era a través de la palabra. Por eso Pablo, y quiero regresar para culminar los últimos 10 minutos aproximadamente con esto, hablaba de señales y prodigios, que eran los milagros visibles, pero también hablaba de la predicación de la palabra de Dios. Estamos en Romanos 15 para aquellos que apenas se van conectando, del versículo 15 en adelante. Porque como te dije hace rato, el mismo Espíritu que dio los dones a la iglesia, dones que operaban de forma externa a través de la palabra, a través de una oración, ¿verdad? El mismo Espíritu también inspiró la palabra de Dios, y la palabra de Dios que predicó Pablo es la que nos da el poder para que nuestro hombre interior sea transformado. O sea, estrictamente hablando es el Espíritu Santo, porque sin él no podemos,
Pero ¿cómo voy a saber lo que tengo que hacer si de entrada pues no lo he leído en la Biblia, verdad? Pero en su palabra yo escucho este consejo, escucho sus promesas, escucho su dirección, escucho sus mandatos, escucho su reprensión. Entonces vengo en oración, me fortalezco en Él me da el dominio propio para poder empezar a vivir lo que dice su palabra. Y por eso Pablo no eligió uno u otro, ¿verdad? No dijo, a ver, o hacemos una campaña de puros milagros, y porque he visto eso, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Jesús, pero pues nunca predicaron del plan de salvación de Jesús. Entonces no solamente se trata de reconocer a Jesús, sino de predicar a Jesús, porque el otro puede dejar la obra incompleta. Entonces, ok, ya Jesús hizo el milagro, maravilloso, gloria a Dios. Ahora predícale de Jesús, cuéntale que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que viene pronto. Cuéntale todo lo que enseñó en su palabra, todo lo que inspiró. El mismo Espíritu que dio dones también inspiró su palabra. Y nos enseña cómo ser como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre, como pastor, como congregante, como jefe, como empleado, como ciudadano, como gobernante. Y ahí en la palabra también hay poder para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean dirigidas. Entonces no tenemos que elegir uno u otro, podemos nosotros, digámoslo entre comillas, porque estrictamente hablando está mal dicho, pero obtener lo mejor de dos mundos. Digo entre comillas porque es el mismo mundo. Pero el enemigo astutamente como que partió a la iglesia a la mitad, y pues de este lado algunos van a experimentar el poder de Dios en su hombre interior, y de este lado para acá en el exterior, pero no la obra completa. Y como te dije hace rato, pues ¿de qué serviría que alguien reciba la vista física si sigue ciego espiritualmente? Que sane de un cáncer físico si sigue amargado espiritualmente, con un cáncer en su alma, lleno de odio. ¿De qué sirve que alguien se levante de la silla de ruedas si sus pies siguen corriendo para hacer el mal? Entonces, que toda esta gente, como los 10 leprosos que fueron sanos, vuelvan a Jesús y a través de la palabra de Jesús experimenten el poder del Espíritu Santo que ya conocieron de forma externa, ahora para que también los transforme de forma interna. Y como te dije hace rato, ahora repito lo mismo en la parte interna. Estás lidiando con la amargura, hay poder en el Señor para traer gozo a tu vida. Estás lidiando con la ansiedad, hay poder en el Señor para traer paz a tu corazón. Estás lidiando contra algún pecado y hay gente que se siente frustrada porque lleva años y no puede y sigue atada a los vicios, a las adicciones. Hay poder en el Espíritu Santo de Dios y con la sabiduría de la palabra de Dios para que tú sepas qué hacer y cómo vencer sobre esa tentación. Todo aquello que se ve y todo aquello que no se ve, que está mal y que puede ser y que tiene que ser cambiado, también puede ser cambiado, puede ser restaurado, puede ser transformado, porque la obra del Espíritu es integral. No obra solamente afuera, no obra solamente adentro. Entonces, termino con esto que te dije hace ratito y perdón que sea tan insistente. Vas a decir, ya me lo dijiste, estás mal de la cabeza. No, ya sé que ya te lo dije, pero te lo quiero volver a decir. A veces pareciera como que tenemos que elegir, ¿verdad? Y empezamos a chocar, ¿no? Y en esa iglesia no dan libertad al Espíritu, porque aquí un montón de manifestaciones, pero nunca predicaron la palabra. Entonces eso no es darle libertad. Eso más bien, pues es no darle libertad, porque el Espíritu inspiró la palabra, el Espíritu dijo que la palabra tiene poder, y yo me pregunto cómo el Espíritu va a utilizar la libertad que tiene para decirte que no prediques la palabra que inspiró y que dijo que tiene poder. Sería absurdo. Es como que te invito a mi casa a comer y te digo, hice un platillo delicioso, ¿verdad? Está magnífico. Te va a encantar. Además tiene propiedades nutritivas y también te pueden sanar, ¿verdad? Increíbles. Y llevo todo el camino contándote de lo maravilloso que es el platillo, y no lo tienes que probar, no te lo puedes perder. Y una vez que te sientas a la mesa, te digo, no, mira, como tengo libertad porque es mi casa, pues mejor vamos a jugar dominó, ajedrez, a platicar, a ver películas, pero nunca te traje el platillo a la mesa. Y dirías, entonces, ¿por qué me dijiste todo eso todo el camino? Obviamente, si yo te conté todo eso todo el camino y yo te siento a la mesa y tengo libertad porque es mi casa, voy a usar mi libertad para ponerte en la mesa aquello que te dije que es maravilloso. Entonces yo no creo que en reuniones
donde no se predicó la palabra de Dios. Haya sido el Espíritu Santo quien inspiró y quien incentivó a eso. Y eso no fue que él se movió con libertad, eso más bien significa que lo amarraron, ¿verdad? Que se dejaron guiar más por las emociones y por lo sobrenatural y el sensacionalismo y sentir bonito, aunque eso implicara decirle al Espíritu Santo de Dios: hoy no se predica tu palabra. O sea, tú ahí te sientas y tu palabra hoy no va a ser predicada entre nosotros. Eso, mis hermanos, no es darle libertad. Entonces no nos engañemos. Y por otra parte, el otro extremo, ¿no? O sea, tengo un celo por la palabra y digo que hay que predicarla, pero no, como nada más hubo tiempo para predicar, pues si había gente enferma, pues hay que se vayan, no hay que orar por ellos. Y si había un hermano endemoniado, hay que siga endemoniado. Y yo creo que con el paso del tiempo, si él medita en la palabra, va a ser libre, pero pues algunos a lo mejor necesitan una ayudadita porque no pueden ni abrir la Biblia. No, o sea, ya le prediqué y el Señor lo va a liberar. No, a lo mejor se necesita, ¿verdad?, el poder de Dios para traer esa libertad inicial a su vida y después encaminarlo a que él permanezca en la palabra. Entonces, ese es el equilibrio que Pablo vivía y es el que oro que podamos nosotros vivir y que le tenemos que pedir todos al Señor la sabiduría para llevar a cabo. Las dos cosas en equilibrio y conforme a la Biblia vienen de parte de Dios. Vamos a terminar con una oración y en cuanto terminemos el mensaje volverá a subir. Y espero que pueda subir sin todos estos cortes que estuvimos teniendo para que lo vuelvan a escuchar. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Padre, porque terminas de sellar lo que hace 8 días empezaste a hablar a nuestros corazones. Te pedimos perdón si nos hemos ido con un celo genuino a alguno de los dos extremos, Señor. Padre, si anhelando las señales, los prodigios, los dones, lo sobrenatural, descuidamos tu palabra y le llamamos a esa irreverencia dar libertad a tu espíritu. Reconocemos que eso no fue darte libertad, que si hemos rechazado tu palabra, que si no hemos buscado tu palabra, que si no hemos predicado tu palabra, dado que tu palabra fue inspirada por tu espíritu y tu espíritu dijo que la palabra tiene poder y que la palabra tenía que ser predicada y enseñada, es inconcebible imaginar porque el Espíritu Santo nos diría: ahora no la prediquen, ni la lean, ni la mediten. Si Él inspiró y dijo que tiene poder y nos dijo que la tenemos que leer, que predicar, que meditar, evidentemente en toda reunión donde Él tiene el control y se está moviendo, sí o sí, Señor, Él se va a encargar de que tu palabra sea predicada. Así que perdónanos porque a veces nos importó más nuestro, entre comillas, beneficio que lo que tú querías hablarnos, Señor. Perdónanos también si nos fuimos al otro extremo. Justamente le pasa a muchos, Padre, de que no están de acuerdo con este otro extremo, que sin darse cuenta se van al otro extremo completamente, al otro polo, Señor, al extremo de olvidarnos que tú sigues haciendo maravillas. Inclusive, perdón si nos fuimos al extremo de creer que tú ya no las seguías operando, que ciertos dones y milagros fueron solamente para una época y que luego cesaron. También te confesamos esto, Señor, como un grave error, como una herejía, Señor, que hemos, yo no lo creo, pero si tú así lo creías, dile que he creído, Señor, y en esta hora te pido que tú me ayudes a hallar el equilibrio, de tener ese amor y pasión por tu palabra, pero que nunca muera la fe y nunca se apague el fuego, Señor, por creer y querer ver lo que tú sigues haciendo. Que esas señales, Señor, no sean para cumplir con caprichos humanos, para engrandecer el ego del hombre, para dar fama al hombre, sino para que tu nombre sea glorificado, como oraba Elías, para que la gente conozca que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hoy alzamos, Señor, nuestra oración como Elías y te pedimos una vez más que caiga fuego del cielo, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y vuelvas a hacer esas señales, prodigios, maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Oro por mi hermana que esté en el hospital y si alguien más tiene familia en el hospital o enfermos en casa, Señor, una vez más que tu Espíritu Santo, como ese fuego cayó del cielo y consumió el altar, que así tú, Señor, visites a cada persona que está enferma, que descienda sobre ella, que la toques y la sanes con tu poder, con el poder que operaba en Jesús, con el poder que operaba en Pablo, con el poder que dijiste que recibiríamos como iglesia, el cual recibimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que una vez más
tú te manifiestes, Señor, y hagas lo que tengas que hacer. Señor, que tu poder de forma externa, visible y tangible se manifieste, Señor, haciendo lo que tú quieras hacer en la vida de las personas que lo quieras hacer, Señor. Ya sea dando una palabra a alguien, Señor, enseñándole algo a alguien, usando a alguien con poder, Señor, o trayendo una respuesta de oración, Padre. Te pedimos que así sea hecho. Que si hay personas enfermas siguiendo este mensaje, pon tu mano de forma simbólica en el lugar que está siendo afectado y dile: Señor, sáname. Yo creo que tú en la cruz has llevado mis pecados y mis enfermedades, y te entrego, así como te entregué mis pecados, en esta noche mi enfermedad, y te pido que tú me sanes en el nombre de Jesús con tu poder. Pedimos que así sea hecho, que una vez más, Espíritu Santo de Dios, tú muestres tu poder y podamos dar pronto testimonio a la gente que nos rodea de lo que tú sigues haciendo todavía. Señor, gracias por lo que estás haciendo, y pedimos, Padre, que esto no nos cautive tanto, que nos lleve al extremo de olvidar que tu palabra también tiene poder, un poder mucho más grande que el de las señales, un poder mucho más grande, Señor, que el de lo visible, el poder de que a través de predicarla la gente crea y reciba el regalo de vida eterna al poner su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Oramos que a través del consejo de tu palabra y el poder de tu Espíritu en nuestro hombre interior también hagas maravillas. Que si hay personas amargadas, Señor, si hay personas llenas de ira, si hay personas con depresión, con pensamientos suicidas, si hay personas con ansiedad, que en el nombre de Jesús tú eches fuera todos esos sentimientos y tu presencia, Señor, también internamente opere con poder, trayendo paz y gozo. Que a través de tu palabra tengamos dirección, Señor, para tomar buenas decisiones y poder ver tu bendición y tu favor y tu poder operando en nuestras vidas. Que la gente vea tu poder transformando nuestras relaciones con nuestros hijos, tu poder transformando nuestros matrimonios, tu poder transformando nuestro carácter, tu poder transformando nuestros pensamientos, nuestros sueños, Señor, nuestra visión, tu poder renovando nuestro entendimiento a través de tu palabra. Haz la obra completa, Señor. No queremos quedarnos a medias, solamente con lo que se ve o solamente con lo que no se ve, Señor. Que la gente, ya sea al mirar afuera o meditar en lo que hay dentro de nosotros, no pueda negar que tu Espíritu sigue transformando vidas con poder. Que así sea hecho, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos el domingo. Me toca predicar en Vidanueva para el Mundo de Tlalnepantla, en el servicio de las 11 de la mañana y 1 de la tarde. En Toluca estará el pastor Martín Maldonado con el inicio de una serie bien interesante que estará compartiendo cuando venga con nosotros, justamente acerca de los dones del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, nos vemos el domingo, si Dios quiere. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche. Recuerden que en Toluca mañana tenemos tarde de película, La Forja, 7 de la noche la cita, 7:30 la transmisión inicia. Pueden llevar su botana o comprarla ahí si así ustedes gustan. Estamos despedidos, que Dios los bendiga, pasen bonita noche.